Hola, buenas tardes a todos. Damos la bienvenida de parte del instituto. El día de hoy vamos a tener la tercera sesión de nuestro taller de recursos humanos. La ponente del día de hoy es la maestra Diana Aguilar Hernández. Ella es licenciada en Administración, egresada de la Universidad Latinoamericana, con una maestría en Administración de Negocios y especialidades en Recursos Humanos. Experta en crear estructuras formales basadas en metodología ISO 9000. Es administradora dedicada al recurso humano por más de 20 años, apoyando a empresas en crecimiento para el logro de sus objetivos, desarrollando estrategias para atraer al personal adecuado, retenerlo, motivarlo y desarrollar llevando el control de la nómina, capacitación, beneficios y desarrollo organizacional. El día de hoy vamos a ver el módulo 3, que es Dame un segundo. para tener una entrevista exitosa. Y le cedo la palabra. Excelente. Buena tarde. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Soy la licenciada Diana Aguilar. El día de hoy vamos a tocar el tema de entrevistas efectivas. Pues vamos a iniciar entonces. Bienvenidos a esta sesión, a este taller de entrevistas efectivas. Vamos a ver el temario que veremos el día de hoy y vamos a dividirlo en 4 secciones. La primera es, ¿qué tenemos que hacer antes de llegar a la entrevista cuando la persona nos llama para hacer una cita? La segunda parte, vamos a tener un asesoramiento de imagen y acondicionamiento de espacio en caso de que las entrevistas sean virtuales. La tercera, que es la más importante, es la preparación de entrevista, las preguntas más frecuentes, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. También vamos a incluir una pequeña sección de cómo negociar el sueldo, ¿vale? Y al final tendremos una sección de preguntas de manera general. Durante cada módulo, si ustedes quieren ir haciendo preguntas, vamos a dejar un espacio para ir resolviéndolas. Ok, comenzamos. ¿Te llamaron para una entrevista? Felicidades. Debes saber que la empresa considera que eres viable para la vacante. Toma nota del nombre de la empresa, el horario, la dirección y el nombre de la persona que te va a entrevistar. Es muy importante cuando ustedes los llamen para una entrevista, hacer una investigación previa para conocer a la empresa. Aquí vamos a iniciar. ¿Qué debemos hacer cuando una empresa nos llama para agendar una entrevista? Una vez que tomamos nota y que hacemos hay que hacer una investigación. Perdón, estoy un poco nerviosa. Voy a tomar un poco de agua. Y vamos a iniciar, perdón. Para cuando una empresa te llama, hay que buscar información de la empresa. ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Por qué es tan importante saber quiénes son y a qué se dedican? Muchas veces cuando acabamos de estudiar algo y una empresa nos llama, no sabemos quién es la empresa, no sabemos a qué se dedica, pero nosotros tenemos una personalidad y estamos buscando algo en especial. Si no buscamos a qué se dedican y si no investigamos sobre esta empresa, entonces nos podemos llevar muchas sorpresas. De pronto, si somos mercadólogos y estamos buscando una empresa dinámica y no investigamos a dónde vamos a la entrevista, resulta que llegamos a una empresa que es como un poco más seria o que no nos van a permitir explotar todos esos conocimientos. Entonces, ¿cómo podemos elegir adecuadamente? Buscando y seguramente en las sesiones anteriores cuando ustedes hicieron su currículum les dijeron que al subirlas a las redes de empleo y postularse, ustedes deben perfectamente leer las vacantes para ver a dónde se estaban postulando. Pero si ya les llamaron, entonces lo que tenemos que hacer es hacer investigación de la empresa. Lo número 2 que necesitamos saber de las empresas es la misión, la visión y los valores. ¿Por qué? Porque si una empresa tiene una misión distinta hacia el camino que nosotros queremos tomar, entonces no es una empresa viable para nosotros. Tenemos que saber de la visión y los valores que llevan a esta empresa, que son su pilar. Es muy importante que nosotros sepamos. Además, parte del interés de investigar es porque en la entrevista nos van a preguntar qué tanto investigamos sobre ellos. Entonces, es súper importante saber a dónde vamos en la empresa. Perdón, es súper importante saber si conocemos la empresa, ¿ok? Ahora, muchas empresas ya suben comentarios en redes y muchas empresas
y muchos empleados ya están dejando sus comentarios. ¿Por qué es tan importante investigar sobre esto? Porque a veces las empresas no tratan también a sus empleados. No sé si a alguien le ha pasado que llegan a una vacante y te dicen, es que se acaba de ir un chico, es que nos dejó botado el trabajo. Hay que investigar un poco sobre la empresa y los comentarios que tienen de los empleados, porque este es el ambiente que te va a tocar, llegar a arreglar o lidiar con ellos. Y también tenemos que investigar. Hay muchas empresas que contratan headhunters y entonces de pronto te llama un headhunter y no te quiere decir qué empresa es, pero sí te dice para qué posición vas. Entonces, si no tienes ningún dato de a qué empresa vas, sí te dicen para qué posición. Entonces, es importante que tú investigues qué posición es, qué se necesita para esa posición, para que te prepares en tus respuestas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Hay que hacer una investigación previa de todo lo referente a la empresa que nos busca. ¿Ok? Ahora, muchas personas nos dicen, ¿cómo tengo que ir preparado para mi entrevista? Es decir, ¿cómo debo vestirme? Y aquí van algunos tips. También durante las sesiones anteriores, supongo que cuando hacen su currículum tienen que trabajar sobre su imagen personal. ¿Por qué es tan importante la imagen personal? Es aquello que queremos proyectar al mundo, tomando en cuenta nuestra forma de vestir, nuestra postura, nuestros movimientos, todo lo que lleva con nuestra personalidad. Les hablaron, me imagino que todo esto de la imagen personal para poner una buena foto en el currículum. Debo decirles que aquí esta parte de la imagen personal que ustedes crearon en su currículum se va a aplicar. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes van a proyectar cuando vayan a la entrevista. La imagen personal es tan importante que nosotros seguimos a influencers de acuerdo a la personalidad que proyecta. Es decir, seguimos a personas porque tienen un buen carisma o porque son muy inteligentes o porque son muy divertidos. ¿Qué queremos nosotros mostrar para la empresa a la que vamos? Depende de la posición a la que vayamos, es la imagen personal que debemos crear. Ahora hay muchos mitos y muchas cuestiones alrededor de las teorías del color de ¿qué debo usar? ¿Tiene que ser negro o tiene que ser azul? Seguramente se han preguntado muchísimas veces cuando tienen una entrevista, ¿me pongo falda o me pongo vestido? ¿O me pongo pantalón negro y saco negro? ¿O qué será lo ideal para una entrevista? Aquí vienen un poco de teorías del color. ¿Qué me va mejor? Quiero decirles que sí es importante el color. Hay colores que nos permiten ser neutrales cuando vamos a una entrevista. Por ejemplo, el negro nos dice qué tan formales somos o está relacionado con la formalidad, ¿no? El azul es un color increíble y que si vas de azul nos transmite esa confianza. El rojo es fuerza y liderazgo, el café seriedad, el gris que eres muy analítico, el amarillo creatividad, el naranja dinamismo. Pero debo decirles que depende de tu personalidad, es el color que debes llevar. Yo recomiendo siempre que sean tonos como más amigables, es decir, verde oscuro, azul, negro, pero dejo decirles algo, no hay mejor cosa que ir con algo cómodo. Es decir, si tú tienes un saco café que te acomoda y que te hace sentir bien, ese es el mejor color para ti, ese es el mejor saco para ti. ¿Por qué? Porque hay veces que nos llevamos el saco negro y ese saco negro nos aprieta o está un poco deslavado. Es mucho mejor ir con algo de buena calidad, con algo que tenga buenas condiciones, es decir, físicas. Es mucho mejor ir con algo bien, que nos siente bien, que no nos apriete, que al momento de sentarnos a la entrevista no se nos salga una partecita o no se vaya a tronar o no vaya a hacer un ruido extraño o lo más importante es que ustedes se sientan cómodos con lo que llevan. Entonces, estas teorías del color, quiero hablarles un poco más de ellas porque es súper importante que ustedes elijan lo adecuado. Les puse estas 3 imágenes porque hay un chico que va a una entrevista con un saco rojo, con una playera y unos jeans azules. ¿Está bien o está mal? Dependiendo a la empresa a la que vayas. Si ustedes quieren trabajar en Google, por ejemplo, tienen que
investigar un poco sobre ellos y entonces sabrán que es una empresa súper relajada que les permite ir en jeans y saco a trabajar, en tenis. Entonces, ¿cómo debe ir tu look? De acuerdo a lo que tú quieres, de acuerdo a la empresa. También les puse ejemplos de chicas donde no necesariamente tienen que ir de traje negro. Hay una chica de traje blanco que el blanco significa esta pulcritud, esta seguridad. Hay otra chica que está de blanco con florecitas negras y otra que está de negro, pero abajo tiene un vestidito, es decir, trae como una capa negra. Y este, al final, que es un chico que tiene camisa azul, pantalón azul y un saco gris, que es como una combinación que usamos mucho para las entrevistas de trabajo. Quiero que vean que lo más importante es que ustedes estén cómodos con su cuerpo y con la ropa que traen más que el color. Entonces, sí importa, claro, de pronto si es una empresa muy seria, pues si llegas de amarillo van a decir, ay, ¿qué pasó? Pero tampoco es un factor que afecte tanto para la toma de decisiones si te quedas o no. Entonces, también quiero comentarles algo muy importante. Los colores también están asociados al tipo de empresa. Por ejemplo, las empresas de tecnología están muy asociadas al color azul con blanco o negro con blanco. Si tú quieres entrar a una empresa de tecnología, te recomiendo que tu outfit sea azul o negro con blanco. Es decir, camisa blanca, pantalón negro. Por ejemplo, si tú quieres entrar a una empresa de transporte como DHL, ellos utilizan colores súper llamativos. Su outfit para trabajar es mucho más cómodo, mucho más informal. Entonces, sus colores son amarillos con rojo. Y, por ejemplo, si a ti te interesan más las empresas ecológicas o que se están yendo hacia esa tendencia verde, entonces tu vestimenta tiene que ser muy fresca. Les recomiendo por eso que investiguen hacia dónde van, qué tipo de empresa es y ustedes puedan elegir un outfit cómodo para su entrevista. Ahora, ¿cuál es la mejor ropa? La que te sienta bien, con la que estés cómodo y la que te identifique como trabajador, con la que vas a ir todos los días a trabajar. Vamos a hacer, bueno, esto es con respecto a la investigación previa que se tiene que hacer de la empresa que te está llamando para una entrevista. Si la entrevista es virtual y te dicen, sí, te voy a entrevistar, pero no necesitas venir, es momento de organizar nuestros espacios. Y les tengo las siguientes recomendaciones. Si ustedes ven en la pantalla, hay un chico que está cruzado de brazos y que tiene un fondo. Primero que nada, tienes que revisar que tengas una buena conexión y haz una prueba unos minutos antes. Elige un lugar con buena iluminación para que el entrevistador te alcance a ver bien. Cuida lo que hay detrás de ti. Chicos, aquí hay algo muy importante. Si el entrevistador es virtual, es decir, la entrevista es virtual y tú te alcanzas a ver, no sé si se alcance, pero si tú te ves de aquí hacia arriba, entonces no es una entrevista, no te conocen. La única ventaja o la única cosa que vas a tener es que ellos se puedan identificar contigo. Mientras el espacio sea más grande y te vean más, podrán tener más elementos para evaluarte. Pero si solo se ve un pedacito de tu cara o está muy cerca, así tu carita, solamente van a poder ver este pedacito. Entonces, cuida que el lugar donde tú vayas a recibir la entrevista tenga un espacio grande que pueda, pues que pueda utilizarse como factores también de distracción y no solamente estén enfocados en tu cara, ¿ok? Cuida lo que hay detrás de ti o usa una plantilla. ¿Saben qué ha pasado? Que cuando entrevistamos a chicos de manera virtual, de pronto tienen atrás un montón de cajas y un relajo que habla, de una persona que tiene desordenado el espacio para recibir una entrevista. ¿Qué pasa si está todo sucio? ¿Qué pasa si están amontonadas las cajas, la ropa amontonada? ¿De qué habla este fondo? De cómo es la persona. Entonces, por eso es tan importante que ustedes usen una plantilla como fondo o elijan un lugar limpio y lindo que tenga buena iluminación. ¿Ok? Verificar lo que les comentaba, que se vea la mitad del cuerpo o al menos de los hombros para arriba. ¿Ok? Ten presente que en las entrevistas virtuales cada movimiento cuenta.
tienes que tomar en cuenta la luz y los distractores, que si está pasándole la basura, que si el perrito, trata de estar en un lugar donde se escuche lo menos posible, que es un poco complicado estando en casa, pero hay que cuidar como todas estas partes. Y ahora debo decirles que es sumamente fundamental el lenguaje no verbal en esta parte de entrevistas. ¿Por qué? Porque como les comento, solamente se ve un pedacito de la cámara, eso es lo que van a estar evaluando. Más adelante vamos a ver qué es el lenguaje verbal y cuál es el no verbal y las diferencias. Entonces los vemos en un momentito más. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos para la parte más importante, la preparación de entrevistas. Preguntas frecuentes, lenguaje verbal y no verbal. Vamos a comenzar con esta parte. Hay diferentes tipos de entrevistas y para que ustedes las conozcan, les voy a hablar sobre ellas. Las entrevistas tienen una finalidad y la finalidad es que la persona, las empresas conozcan a las personas, conozcan sus valores, conozcan su pensamiento, conozcan el nivel de interés que tienen para trabajar con ellos. Es un filtro muy importante, pero como les decía al inicio, está increíble que les llamen, ustedes pueden ser candidatos para ellos, son candidatos viables. Ahora, vamos a dividir para que ustedes sepan qué tipo de entrevistas hay. La entrevista presencial es aquella que te llaman, llegas y hay un entrevistador y te entrevista de manera directa. Las entrevistas más o menos duran entre 30 a 60 minutos, dependiendo de la posición a la que vayas. A distancia es como lo que estamos haciendo ahora. Es una entrevista de una ciudad a otra o que va a ser virtual o por llamada o videollamada. Estructurada. Este tipo de entrevistas tienen unos puntos que quieren saber las empresas. Entonces va siendo como solo hay preguntas y respuestas, es decir, no es tan flexible. Ellos tienen como preguntas muy específicas para hacerte. ¿Tienes este conocimiento? ¿Cuánta experiencia tienes en esto? Son sumamente cerradas porque solamente quieren obtener información muy especializada. Esas son las estructuradas. Las no estructuradas son aquellas que nos permiten tener una interacción más fluida con el entrevistador, donde es más una charla que una entrevista. Las mixtas son aquellas que intervienen estos dos factores. Preguntas cerradas que quieren saber en específico puntos de conocimiento y también hay una charla. Hay algunas entrevistas que son por objetivos. Van a ustedes a saber muchísimo que, por ejemplo, hay algunas empresas que quieren contratar a alguien para llegar a un objetivo específico. Entonces les van a preguntar qué harían ustedes para llegar a este objetivo. Entonces toda la entrevista se basa en que ustedes puedan contestar adecuadamente cómo ir hacia esos objetivos. ¿Ok? Luego, por competencias. Estas entrevistas normalmente son muy enfocadas a resolver ciertas situaciones para ver cuáles son tus competencias, cómo podrías resolver estas situaciones, de qué competencias te basas, es decir, liderazgo, habilidad de negociación, etcétera. Te ponen situaciones y estas situaciones te preguntan cómo las resolverías. Vamos a entrar un poquito más a detalle más adelante con las preguntas más frecuentes que ya tenemos una lista. ¿Okay? Ahora, hay otro tipo de entrevista que se llama de detención. Esta entrevista es aquella en donde te empiezan a presionar, a presionar, a presionar con una pregunta, otra pregunta, con una situación, porque quieren ver cómo reaccionas ante el estrés, ante la presión. Entonces, estas son muy enfocadas a ver tu manejo de estrés. Hay algunas otras que son grupales o assessment. Estas entrevistas grupales participa un número de personas haciéndote entrevista, es decir, no es solamente uno a uno, sino intervienen varias personas y ellos te van haciendo preguntas, vas respondiendo o muchas de las veces hay 5 candidatos y los ponen en un escenario a los 5 y les van preguntando, a ver, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu experiencia?
¿cómo podrían resolver esta situación? Y hay 5 candidatos y les van preguntando a uno por uno. Estas entrevistas grupales, la finalidad es saber cómo van participando uno a otro o cómo se enfrentan entre ellos mismos cuando están en una posición. ¿Por ahí había alguna pregunta? Sí, Vi que por ahí. la leo. Dice, me ha tocado que me han llamado por teléfono y en ese momento hacen la entrevista por ese medio sin planeación. ¿Es conveniente realizar la entrevista en ese momento o solicitar que se agende? Normalmente las entrevistas por teléfono son un filtro, no es una entrevista formal, por así decirlo. Cuando alguien te llama, es muy importante, solamente quieren ver si eres candidato. Yo creo que está bastante mal porque lo que hacen es disminuir, como acortar el tiempo de reclutamiento. Te llaman y te preguntan, oye, pero ¿tienes experiencia en esto? ¿Tienes experiencia en esto? Creo que lo más adecuado cuando alguien te llama es decirle, o sea, que te diga que es una entrevista o es un primer filtro, porque es muy distinto. Cuando un headhunter o cuando un entrevistador te llama, es solamente para corroborar que sepas algunos datos. Entonces no debería de ser una entrevista muy estructurada, debería de ser una entrevista de algunos minutos y no más. Lo más recomendable en estos casos es que tú le preguntes, oye, es una entrevista formal, me agarras manejando o voy manejando, podemos dejarla para un tiempo más tarde. Entonces, nuevamente retomando, es un filtro. Hay que preguntarle, ¿esta es una entrevista o es un primer filtro? Porque o sea, me agarraste en una situación incómoda, no te puedo contestar en este momento, unos minutos nada más. ¿Para qué? Para que ustedes lo que hagan es prepararse, sentarse en un lugar cómodo y entonces tomar la llamada adecuadamente. Pregunten, esta es una entrevista, dame un segundo, por favor, me acomodo para que te puedan llamar. ¿Saben qué pasa en esas entrevistas de rápido? Es que te agarran como en tus 5 minutos y no sabes ni qué contestar o contestas súper rápido. Si no le preguntamos bien de qué se trata, entonces nos pasan, ¿saben? Se nos pasan dar respuestas como súper rápido y a veces no nos toman en cuenta. Entonces yo les recomiendo que agenden una cita o que les pregunten, ¿solo es un filtro o es la entrevista? ¿Vale? ¿Alguien más preguntaba algo? ¿Entrevista Sí, por y sí, sí, competencias? podía repetir la entrevista por competencias. Como su nombre lo dice, lo que la empresa quiere es saber cuáles son tus competencias. Estas entrevistas por competencias están enfocadas en situaciones. Ellos quieren saber qué tipo de competencias tú tienes para poder resolver ciertos problemas. Entonces, estas entrevistas están muy enfocadas a situaciones. Por ejemplo, una empresa tiene una situación. Los empleados constantemente se quejan porque tienen mucho trabajo. ¿Cómo lo resolverías? Y ahí tú dirías, no, pues yo he trabajado en este tipo de situaciones y lo que hago es hablar con las personas y veo sus tiempos y veo por qué se está acumulando el trabajo, etcétera. Entonces, lo que hacemos en estos casos es, te escuchamos y vemos cuál es la forma o qué competencias usas para poder resolver ciertos problemas. Entonces, te ponen situaciones. Así se pueden determinar las competencias. ¿Vale? Hasta aquí algo más. No, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, les comentaba la entrevista grupal. Ponen a 5 chicos y les van preguntando lo mismo con la idea de si aguantan el estrés, cómo responden estando juntos. Y también debo decir que una entrevista grupal te ahorra muchísimo tiempo. Tienes a muchos candidatos, es como el reclutamiento masivo. Tienes a muchos chicos y de pronto pones a 10 o a 20, les explicas qué es la empresa y vas preguntándole cosas a cada uno para ver si es viable y aguanta la presión. Entonces, es muy común que se hagan estas grupales, más cuando son reclutamientos masivos. Después tenemos las entrevistas de panel. Las entrevistas de panel son aquellas a las que vas a una posición un poquito más alta. Por ejemplo, tú vas a ser gerente de mercadotecnia o vas a ser gerente de operaciones y de pronto tu área se relaciona con muchas. Entonces, las entrevistas de panel son aquellas en las que los gerentes involucrados con tu posición te van a hacer preguntas de
cómo sería tu interacción con los demás, cómo vas a resolver problemas, cómo va a ser tu comunicación, etcétera. Esas entrevistas normalmente son para posiciones altas. Las encadenadas son muy parecidas, pero no están todos al mismo tiempo. Es decir, estás con el entrevistador y entra el gerente, no sé, de operaciones. Le contestas cosas y después hay otra persona esperándote. Son parecidas a las de panel, pero no están todos al mismo tiempo, sino estás tú y van entrando personas o se van relacionando personas para que tú puedas ir respondiendo las preguntas. Esas son las encadenadas. Estas son las entrevistas más comunes que llegan ustedes a tener como en la vida real. Es importante que sepan porque de pronto los dejan esperando mucho tiempo o los ponen en situaciones incómodas y tienen un objetivo. También quiero recomendarles que una entrevista para una empresa formal no deben hacerte esperar más de 30 minutos. Deben programarse y así como ustedes llegan con tiempo, ellos también deben respetar el tiempo. Lo que les recomiendo cuando una persona los hace esperar demasiado es que se levanten tranquilamente y pregunten si van bien, si está bien que los esperen o si tienen alguna situación. De verdad que preguntar en las entrevistas, ¿podemos seguir esperando o qué es lo que está pasando? No está mal. Es necesario que ustedes también, así como ellos piden un respeto para que lleguen temprano, que los atiendan a tiempo, también es un respeto que la empresa debe darles a ustedes. ¿Alguien lo han hecho esperar por mucho tiempo, hasta 1 hora? Cuéntenme sus experiencias. 40 minutos es lo que los han dejado. Sí, no soy la única esperando. Debo decirle que de pronto las empresas de retail trabajan mucho así, pero debo decirles que hay 4 horas. No, esa es una terrible, es terrible que pase en esto. Debo decirle que las empresas, mucho pasa en retail, que de pronto tienen tantas entrevistas que dejan esperando. Pero si no somos nosotros los que exigimos que nos atiendan y que tengamos ese respeto, las empresas nunca van a cambiar. Está pasando que últimamente en reclutamientos masivos la gente no está dispuesta a esperarse. Por lo tanto, nos obligan como reclutadores a ser más eficientes. Yo les recomiendo, chicos, que no esperen tanto. Tal vez si es algo muy importante y te dicen, por favor, nos puedes esperar, surgió algo, y si la empresa te lo dice, dependerá de ti si te quieres quedar a esperar y si no, no. Es muy importante que así como trabajadores nos demos un respeto, ¿ok? Vamos a continuar y vamos a empezar con el lenguaje verbal. Esto es muy importante. El lenguaje verbal es todo lo que expresamos a través de nuestras palabras. Aquí es muy importante, chicos, que ustedes, después de haber hecho su currículum, que ya tuvieron esa sesión, se aprendan su currículum perfectamente. Su currículum es su hoja de vida, es lo que los identifica, es súper importante, pero sí, súper importante que ustedes se lo aprendan perfectamente. No se vale decir, ay, es que lo tengo en mi currículum. Su currículum se lo deben aprender completamente. ¿Por qué? Porque cuando no lo estudiamos y nos empiezan a hacer preguntas adicionales y no estamos listos, nos ponemos nerviosos. Regresamos nuevamente a la llamada. Si los llamó la empresa es porque considera que ustedes pueden ser viables para la posición, para la vacante. Entonces, estudien todas las cosas padres de su currículum. Cuando alguien los llame, estudien las cosas buenas que tiene su currículum, sus logros. Preparen, ahorita les voy a pasar una lista de 25 preguntas que por Forbes son las preguntas que de cajón hacen las empresas y les agregué otras que son como de doble intención. Pero en este momento, ¿qué pasa cuando un entrevistador te dice, ¿cuál es tu objetivo a corto plazo? O de pronto te dicen, ¿cuál fue la situación más complicada por resolver? Y te quedas, quiere decir que no llevamos preparada nuestra entrevista. Entonces, parte de su currículum es los logros que ustedes hicieron y debe haber una pequeña sección de logros. Entonces, cada vez que una empresa les pregunte sobre eso, ustedes los tienen que llevar aprendidos, los tienen que llevar reflexionados y los tienen que llevar como en un resumen de cómo resolvieron cierta situación. Las palabras, lo que ustedes le digan al entrevistador es
la forma en que los va a identificar. El lenguaje verbal llega desde que saludamos. Buenos días, buenas tardes, desde que llegas y preguntas por la vacante, cuando saludas al entrevistador, el tono de voz que usas, de pronto hay algunas personas que nos hacen entrar en confianza y de pronto estamos alzando la voz y nos empezamos a reír. Ese es tu lenguaje no verbal. Tenemos que tener mucho cuidado de no exaltarnos en las entrevistas, sino de tener como todo un poco más controlado. Yo sé que es un poco complicado porque de pronto una posición nos gusta, pero tenemos que tener esa moderación de no tener la voz tan alta o de pronto hay personas que les preguntas, oye, ¿y cómo resolviste esto? Y hablan así bien despacito y entonces no se escucha nada. Hay que, también creo que cuando nos grabamos o tenemos entrevistas virtuales y esto, podemos trabajar un poquito con esta moderación de la voz, ¿vale? Ahora, ¿qué otra cosa se considera como lenguaje verbal? Si tú le mandas WhatsApp al entrevistador, toda la comunicación que es escrita también está considerada como lenguaje verbal, porque aunque no la digamos con las palabras, la decimos. Es parte de la comunicación. Entonces, la entrevista tiene una mezcla entre lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Ahorita vamos a ir a esa parte porque es súper importante. Pero aquí lo más importante de resaltar es que se tienen que aprender su currículum. ¿Para qué? Para que cuando el entrevistador les haga ciertas preguntas, ustedes ya tengan preparadas las respuestas. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el lenguaje no verbal? Yo creo que todos se identifican con estos emojis, todos, porque cada emoji nos dice una parte de una expresión, ¿no? Aquí vamos vamos a ver esta parte. El lenguaje no verbal es todo lo que expresamos mediante el cuerpo. Mensajes, símbolos que no usan palabras. Muecas, gestos, señales de tránsito, las miradas, las señales luminosas, de los coches, el semáforo, las sirenas. Todo eso es lenguaje no verbal. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en una entrevista virtual y tenemos este pequeño cuadro que la gente nos ve, ¿qué creen que es en lo que más se fijan? Si el entrevistador te dice, es que el horario es de 9 a 7, ¿y por qué tanto? Y tú pones cara así de, ¿cómo? Aquí les puse muchas expresiones para que ustedes puedan ver. Cada mueca que hacemos significa algo. Cada gesto, cada parpadeo, y aquí viene mucho como la parte de, ¿estamos diciendo la verdad o no? Esta parte de la expresión no verbal dice mucho a los entrevistadores. Por ejemplo, si alguien llega y pone una mochila así, en sí alcanzan a ver mis brazos, enfrente, quiere decir que estamos ocultando algo. Por ejemplo, cuando estamos entrevistando a alguien y está así, está diciendo mentiras, o está así, o se está agarrando la cara. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque el cerebro lo que hace es estructurar la nueva respuesta y entonces necesita un tiempo para pensarla. Si ustedes están diciendo una mentira y la entrevista es virtual y tienen un espacio así de chiquitito, entonces se va a notar muchísimo. Por eso es que les digo que tienen que ir preparando sus respuestas. Si a ustedes una propuesta no les gusta, por favor díganlo. No me gusta, no es lo que yo estaba esperando, porque a veces dicen, pues está más o menos, pues déjame ver, pues sí, apúntame. Ese lenguaje que ustedes no ven y que el reclutador identifica, los descarta. Por eso es tan importante el lenguaje verbal y el no verbal, porque tú puedes estar diciendo con tu voz, pues sí, sí, apúntame. Bueno, sí, déjame ver. Bueno, sí. Esas expresiones de fuchi le indican al reclutador que tú no quieres, que no te gustó la idea. Entonces creo que es más honesto decir, no me gustó, no es lo que estoy buscando, a que de pronto te consideren para una vacante que no es lo que tú buscas. Entonces, vean cómo el lenguaje verbal puede matar o puede tirar una entrevista. ¿Alguna vez a ustedes les ha tocado hacer caras? O que al revés, ustedes que están del otro lado y el entrevistador que los está viendo de pronto hace cara de,
es un lenguaje no verbal y ustedes también deben saber identificarlo. Pregunten, algo no está bien, eso no te gustó, si me explico, tengan más interacción con ellos, porque hemos puesto a los reclutadores como en una posición de, ay, les tiene que gustar, no chicos, tiene que haber una interacción, tiene que haber una reciprocidad. A la empresa le gusta, a ti te gusta, entonces pueden trabajar, pero no está padre que de pronto querramos como complacer tanto al reclutador por la cuestión de encontrar trabajo. Debe ser un punto medio. Entonces también se vale preguntarle al reclutador, algo pasa, algo no está bien. No sé si alguna vez les ha tocado alguna expresión así de desprecio o de fuchi o de no me gustó de algún reclutador. Dice, ¿cómo podemos aprender a percibir el lenguaje del reclutador? ¿Algún libro o página? Sí, hay muchas secciones. Yo les recomiendo que no se claven como tanto en esta parte. Solamente es importante saber como las cosas verbales y no. Sí hay muchos videos en YouTube y hay muchos libros sobre cómo mentir y las señales que hacemos cuando mentimos. Entonces, de la misma forma que aplica para ustedes, aplica para los entrevistadores. ¿Qué es lo que hacemos los entrevistadores de pronto así de, "Uy", es una expresión de no cubre el perfil, pero tengamos como esa parte de decir no cubres el perfil. En mi caso, la verdad, cuando entrevisto a alguien y no es el candidato, es lo más recomendable es que le digas en ese momento, estoy buscando algo distinto para no hacerlo perder su tiempo y darle una retro. No todos los entrevistadores hacen eso, pero si ustedes ven que un reclutador les hace caras, dile, no es el perfil que buscas o qué estás buscando más. Ajá, para que ustedes, de esta manera, exacto, hay que pedir retroalimentación a los reclutadores. Cuando ustedes vean que hacen una cara de "Ush", o cosas por el estilo, quiere decir que algo no está fluyendo y ustedes también se dan cuenta. ¿Saben qué pasa? Que cuando están del otro lado, están tan nerviosos que no identifican al reclutador, no identifican las señales. Están tan nerviosos. Al final les tengo una sección donde les digo que hay que meditar, hay que llegar les voy a dar una estrategia muy padre para el nervio. Muchos psicólogos han hecho eso, hacen su dedito pulgar así, cualquier dedo, y se soplan así. Esto les permite bajar su nivel de estrés en el momento. Entonces, lo que les recomiendo es, antes de ir a una entrevista, vayan tranquilos. Es por eso que hay que organizar su outfit desde un día antes, ver dónde es la empresa, de qué es la empresa, porque así, cuando lleguen con el entrevistador, ustedes ya tienen todos los elementos. Siempre va a haber elementos sorpresa, pero si están muy nerviosos, ustedes no lo van a poder contestar. Entonces, es muy importante. Y ahora nos ponemos entonces a la par. El entrevistador ya no está nervioso y ustedes tampoco, y pueden fluir mejor. ¿Cómo pedirle a un entrevistador que te dé retro? Si ustedes ven que la entrevista porque se torna aburrida o de pronto el entrevistador hace esto, está perdiendo tu atención. Entonces pregunten, más vale interrumpir una entrevista y dejarla o despertar la atención del reclutador que dejarlo que se duerma. Cuando un reclutador les haga esto, que además es una grosería, pregunten, algo no está bien, deseas que te platique algo adicional de tu currículum, me puedes dar una retro, ¿te parece bien mi currículum para la vacante? Hagan esas preguntas porque de pronto solamente somos descartados y no sabemos por qué. Que el entrevistador procure dar retro en el momento. Creo que si ustedes tienen una retro de no eres el candidato, dejan de perder el tiempo y cortan una ilusión, ¿no? Porque se quedan mucho tiempo pensando que les pueden llamar. Si el entrevistador les dice en ese momento que no son viables, ustedes cierran esa página y vuelven a hacer. Y además, si les dan retro, pueden mejorar para la siguiente vez. ¿Alguno de ustedes les ha dado retro un entrevistador? ¿Alguno de ustedes ha tenido como esa fortuna oye, ¿cómo ves? Muy pocas veces. Sí, los entrevistadores normalmente a veces ven a un candidato viable y no quieren darle retronegativa. Nunca. Pregúntenle a sus entrevistadores. En ocasiones,
Últimamente, y la tendencia que están teniendo las empresas es que seamos más empáticos con las personas que van a buscar trabajo. Entonces nos piden hacer más acercamiento. En caso de pedir retro, ¿cuánto tiempo esperar y solicitarla, ya sea por correo o teléfono? Nunca me han dado retroalimentación. Creo que los casos más es que nunca les dan retro. Yo les sugiero que la pidan en el momento. Normalmente cuando las entrevistas terminan, que ahí viene también algunas preguntas que podemos hacer, es que preguntemos, oye, ¿te parezco un buen candidato? ¿O qué tendría que hacer yo para poder quedarme en esta vacante? ¿O cuáles serían mis retos? Si tú ves que el entrevistador te contesta de cuáles serían tus retos, entonces eres una persona viable. Si el entrevistador te dice, no, ya luego te digo, coméntale, ¿crees que soy viable para la vacante o no? ¿Me podrías dar retro? Yo les sugiero que sea en el momento. O bien, algunas veces no, el tiempo está muy corto y ya tienen otra entrevista. Entonces manden un correíto y preguntando, oye, preguntándote si podrías darme una retro, ¿te parece un buen candidato? No, ¿me podrías dar alguna sugerencia? Muchos entrevistadores sí lo hacen. Te regresan el correo, pero si el reclutador no tiene el tiempo, pues muchas veces no lo van a hacer. No lo tomen personal. Aprendan de cada entrevista, por eso es tan importante que no se pongan nerviosos. Cada entrevista les da algo. En esta entrevista me preguntaron esto, estúdienla. Si en esta entrevista me preguntaron cuáles son mis peores defectos y no les gustó mi respuesta, ¿qué puedo decir? Ahorita vamos a llegar a una sección de estas respuestas justas y cómo prepararlas. No, debo decirles que están entrando en dónde debemos poner nuestras manos durante la entrevista. Yo les recomiendo que las ocupen. ¿Qué debemos hacer con nuestras manos? Depende de su personalidad. Hay muchas personas que las ponen sobre el escritorio, hay algunas personas que las ponen sobre sus piernas. Lo que sí no, esto no, ¿ok? Esto no, es una señal de obstáculo. O interactúen con sus manos. Esto es lo más recomendable, que este es un lenguaje no verbal, es un acercamiento con él. Por ejemplo, cuando hay mucha gente, me encanta ayudarles y guiarlos y hacer tampoco así, pero sí sus manos pueden ser de ayuda para acercarse o para dar a explicar cosas, ¿vale? Entonces las pueden ocupar. Si están muy nerviosos, si no, entonces pónganlas sobre el escritorio o sobre sus piernitas, ¿ok? Nunca se pongan nada enfrente ni nada por el estilo. Otra recomendación, no estén haciendo esto, no se estén agarrando la cara, porque nuevamente, alguien me preguntaba por ahí de dónde podemos buscar información. Hay muchos videos donde dicen cuáles son las muestras de mentir. ¿Cómo puedes identificar a una persona que miente? Entonces, los psicólogos y los administradores y los reclutadores ocupan esas teorías. Si tú nuevamente les platicaba, estás así o estás así, es una señal de que mientes. Procura no estarte agarrando la cara. ¿Por qué? Pues porque es una señal de nerviosismo o de que estás mintiendo, ¿vale? Entonces, si el entrevistador les hace una pregunta y ustedes no tienen una respuesta, pregunten, no entiendo tu pregunta o qué quieres saber, no, me la podrías estructurar distinta para que ustedes tengan tiempo de analizarla, ¿ok? Bueno, vamos a ir, ya saben cómo funciona entonces en resumen el lenguaje no verbal. Todas sus muecas, todos los gestos, pero también las muecas del entrevistador pueden servir de señal. Procuren pedir retro en el momento y si no se puede en el momento, manden un correo al entrevistador. Vamos, esta parte está increíble que les va a funcionar muchísimo. Es la revista Forbes entrevistó a muchísimas empresas a nivel mundial y después sacó una lista de las 25 preguntas que todas las empresas deberían hacer o que la mayoría de las empresas deben hacer. Entonces, vamos a dar una revisada general. Es muy importante. Estas son las preguntas que ustedes tienen que contestar. Esto es lo que ustedes tienen que preparar para cada entrevista. Entonces, si ya tienen el currículum y si ya tienen la entrevista,
Esto es lo que ustedes tienen que llevar preparado para cada entrevista, ¿vale? 1, hábleme sobre usted, ¿cómo se definiría? ¿Qué pregunta tan importante? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te defines? Dinámico, creativo, inteligente. Es su momento, es el momento de hablar sobre ustedes, ¿vale? Y recuerden que las preguntas que hacen o que hacemos los entrevistadores están divididas siempre en la cuestión personal, en la experiencia laboral y en sus expectativas, ajá, en sus planes a futuro. Entonces, así váyanlo armando. ¿Qué hablo de mí? ¿Qué es lo que voy a compartir de mis experiencias laborales? Y qué voy a hablar sobre mis planes a futuro. Siempre les van a preguntar sobre sus planes a futuro, ¿vale? Ahorita les explico por qué. Ahora, punto número 1, regresamos, hablamos de nosotros. 2, ¿qué experiencia tienes en el sector? Porque muchas veces ponemos una partecita en nuestro currículum y es momento de expresar qué experiencia tenemos, en qué sector, cómo nos hemos desarrollado. Esta pregunta que sigue es básica, importantísima. ¿Por qué dejamos nuestro trabajo anterior? Les recomiendo en esta pregunta que también la estructuremos lo mejor posible. Si tú llegas a una entrevista y dices, pues me peleé con mi jefe, ya, estás descartado. ¿Por qué? Porque yo sé que no está bien y que de pronto los entrevistadores parece que somos los prospectos a novios o novias y que te hacemos todas las preguntas. Pero si tú dices que te saliste de una empresa peleando, es muy probable que las acciones se repitan. Entonces las empresas lo que menos quieren son conflictos. Prepara tu respuesta que no sea una mentira, pero que sea lo más útil posible. Por ejemplo, no me quisieron subir mi sueldo y llevaba mucha carga de trabajo. Estoy buscando una empresa que me reconozca porque sé que puedo trabajar bajo presión, pero en la que estaba no me reconocían. Lo ven, es muy distinta la respuesta. Hubo un recorte y me tocó. La empresa se quedó sin recursos durante la pandemia y salimos 50 personas. Tocó salir. O sea, no sé cómo explicarles que sean lo más útiles para decir por qué dejaron su último trabajo. También creo que es muy válido como personas decir, no me gustaba, pero quiere decir que si este trabajo no te gusta, lo vas a volver a dejar. Exacto. Yo sé que no se escucha padre decir maquillarlo de manera ventajosa, pero sí. Quiero decir que su currículum tiene que decir lo bonito de ustedes y ustedes tienen que decirlo con palabras que no suenen tan difíciles de manejar. Si ustedes salieron por una situación con su jefe, no quiere decir que tengan que ocultarlo o decir mentiras, no. Utilicen palabras distintas, así como para cuando les preguntan sus defectos y no tengo que decir, ay, es que me choca hacer esto, no. Hay que manejar las palabras. Ustedes saben que en las entrevistas su lenguaje verbal es lo más importante. Entonces, trabajen en eso, busquen diferentes opciones para contar lo que pasó sin que tenga que oírse como un reclamo, porque no es un reclamo, fue una salida, ¿vale? Esta es muy importante. Siempre la tienen que dejar preparada. ¿Qué sabes acerca de esta empresa? Y volvemos al punto inicial. ¿Por qué las empresas te preguntan sobre ellas mismas? Porque quieren saber qué tan interesado estás, porque quieren saber si ya leíste cuáles son sus valores, cómo se manejan, para que luego no digas, ay, pues si somos una empresa seria y tú eres bien relajento, ¿por qué te postulaste? Ya sabes, es súper importante saber acerca de la empresa. ¿Coincides con sus valores? ¿La empresa te gusta? ¿Te gusta el ambiente del trabajo que proyecta? Por eso las empresas te preguntan si investigaste sobre ellas. Si tú dices no, bueno, tenemos un tache enorme, no te está interesando la empresa. Entonces es muy importante que ustedes indaguen lo más que se pueda. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Nuevamente, ¿no? ¿Qué posición te ofrecen? ¿Qué puedes ofrecer a esa posición? ¿Y por qué quieres trabajar con ellos? Igual, de manera sencilla, no tienes que hacer un enorme, pero para que veas que aquí puedes utilizar la visión. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Vi su visión y sé que están enfocadas a las empresas, a ayudar a las personas con cáncer.
Y a mí me gusta ser una persona altruista, entonces siempre estoy en donaciones y me encanta esa labor que tiene. Entonces, ya vieron que una misión o un valor que la empresa tiene puede coincidir con sus respuestas. Entonces, preparen por qué te gustaría trabajar con nosotros. Porque es una empresa de tecnología que se está acercando hacia cambios y a mí me encanta la tecnología y me encanta desarrollar y me gusta hacer. ¿Ya vieron cómo pueden adaptar sus valores a lo que ustedes también quieren? A ver, vamos con la siguiente. ¿Cuál es su puesto de trabajo ideal? Y aquí ya toca hablar sobre cómo les gusta trabajar. Me gusta trabajar en equipo, me gusta llegar a mis metas. ¿Cuál es tu puesto de trabajo ideal? ¿Para qué estudiaron ustedes? ¿Son contadores? ¿Cuál es el puesto que les gustaría? Quiero ser auditor. A mí me gusta realizar contabilidades. Yo quiero ser estados financieros. ¿Cuál es tu puesto de trabajo ideal? ¿Qué nos aportarías si le contratásemos? Bueno, ¿qué daríamos? ¿Cuál es nuestro plus? ¿Qué podemos aportar a la empresa con todo el conocimiento que tenemos? Muchas personas cuando están saliendo de la universidad no tienen más que el conocimiento que acaban de adquirir. Eso creen ellos, pero no es verdad. Pueden aportar muchas cosas. Acaban de llenarse su cabecita de un montón de ideas, de un montón de aprendizaje y tienen un entusiasmo y una energía increíble. Eso, eso es muy valioso para las empresas. Entonces, ¿qué nos puedes aportar cuando no tienes experiencia? Entusiasmo, ganas de aprender, tiempo, dedicación. Esos valores también son importantes para las empresas. ¿Ok? ¿Qué cualidades destacarían sobre usted y sus antiguos jefes y sus compañeros? Nuevamente regresamos a las preguntas. Si trabajamos en una empresa durante 10 años o durante un año o durante un tiempo, quiere decir que encontramos cosas buenas en ese trabajo. Hay que tenerlas identificadas para poder presumirlas. Aunque hayamos salido de una manera como no tan adecuada, siempre en nuestros trabajos aprendimos cosas. Hay que tenerlas identificadas. ¿Han vivido algún conflicto en su último trabajo? Nuevamente, yo les recomiendo que solo hablen conflictos, no, como de cosas que tuvieron que resolver, como cuestiones de trabajo. No hablen de conflictos, no hablen de chismes, no hablen de es que mi compañero se robó y es que mi compañera dejó el baño y es que prohibido hablar de esas cosas, ¿sale? Lo que quieren los entrevistadores en estos puntos es ver si eres una persona conflictiva o una persona que está enfocada en su trabajo, ¿ok? ¿Cómo resolvería usted un problema? Si se fijan, hablan muchísimo de sus habilidades y de sus competencias. ¿Cómo resolvería usted algún problema? Ya vieron aquí cómo hablamos sobre nuestras habilidades, poniéndonos de acuerdo con las áreas, viendo la situación, proponiendo mejoras. ¿Cómo podrían resolver ustedes un problema? Esta pregunta es increíble porque nos contratan para resolver problemas. Entonces, si nos dan oportunidad de saber cómo trabajamos o cómo resolveríamos situaciones y las contestamos bien, pues son puntos muy favorables para nosotros. Ustedes me dicen si quieren que las lea todas o quieren que corte, porque son súper importantes. Son las 25 más importantes que necesitamos saber y preparar para nuestras entrevistas. ¿Ok? Ok, ¿sabes trabajar en equipo? Algunas personas trabajan mejor individual y algunas personas les gusta trabajar en equipo. Dependerá del nivel que estás buscando y dependerá de la empresa, ¿no? Si eres no sé, si eres un desarrollador, tal vez trabajes un poco más individual, pero si eres no sé, una persona de atención al cliente, tal vez te guste más trabajar en equipo. Entonces, dependiendo al área a la que vayamos, serán las respuestas que demos. Ok, ahora, ¿qué ha aprendido de sus errores? ¿Qué ha aprendido de sus errores? Esta pregunta también es súper importante. Se trata de si somos resilientes o no. ¿Cómo resolvimos este problema? ¿Cómo se nos cayó el sistema y cómo aprendimos a resolverlo? ¿Cómo se nos fue un cliente e hicimos una estrategia para que ningún otro se fuera? Esta pregunta también está muy padre.
pueden hablar como mucho. ¿Qué han aprendido de sus errores? Se fue un cliente y perdimos una cuenta importante y aprendimos que un cliente debe darse seguimiento, que se le debe escuchar, que se debe tener una bitácora. A ustedes ya pueden hablar mucho sobre su trabajo, ¿ok? ¿Qué ha aprendido? ¿Cuál ha sido su mejor decepción profesional? Esta pregunta, por favor, prepárenla muy bien. ¿Cuál ha sido su peor decepción? Podríamos decir que una de las decepciones, cuéntenme de sus decepciones, esta pregunta es muy importante. De pronto las decepciones en los trabajos vienen de no nos incrementaron, hubo una convocatoria y no me quedé con el puesto, promovieron a una persona menos capacitada que a mí. Estas cuestiones son importantes que ustedes sepan, pero que también aprendan de ellas. ¿Cuál ha sido su mayor decepción profesional? ¿Cuál ha sido su peor decepción profesional para ustedes? Por favor, hablen de sus decepciones. No vayan a decir que se pelearon con alguien. Solo aquí sí se vale hablar de, no me quedé la promoción, no fui reconocido, no me pagaron un bono. Ajá. No hablen de conflictos, sino más bien de, me hubiera gustado que esto pasara, ¿no? Me hubiera gustado irme al extranjero y promovieron al chico de al lado. ¿Ok? ¿Qué le motiva a la hora de hacer su trabajo? Aquí estas preguntas son increíbles porque ¿qué nos motiva? ¿Por qué elegimos una carrera? ¿Por qué queremos ser mercadólogos? ¿Por qué somos administradores? Estas preguntas son momentos. Adelante. No, ¿Quieres parece que compartirnos algo? Ya me quedé. Ok. Bueno, vamos a continuar porque creo que ya no hablo a la mera hora. Ok. ¿Cómo le gustaría que fuese? A ver, ¿cuál ha sido su mayor decepción? ¿Qué le motiva a la hora de hacer su trabajo? También es una pregunta muy padre. ¿Qué te motiva? ¿Qué te gusta? Algunos, yo soy administradora, me encanta la administración porque puede abarcar tantas áreas, se puede aplicar en tantos lugares, siempre es para resolver situaciones, puedes ayudar a muchas personas. ¿Qué te motiva para hacer tu trabajo? ¿Cómo le gustaría que fuese su jefe? Esta pregunta también es bella. Tampoco seamos tan idealistas en estas preguntas de cómo te gustaría que fuera tu jefe. Claro, que tenga buena comunicación, que nos exprese reconocimiento, que nos permita trabajar, que nos permita expresar ideas. Aquí yo les recomiendo que cuando lleguen a estas preguntas no idealicemos como de, que sea súper buena onda, que nos traiga café. No, estas preguntas son para saber qué tan enfocados están. ¿Alguien me puede decir qué busca de un jefe? Yo buscaría de un jefe que tenga buena comunicación, que nos reconozca, que nos aplauda, que nos apoye como equipo, que nos permita crecer, que nos mande a cursos, que tenga buena comunicación con nosotros, que nos reconozca, no sé, se me ocurren como muchas cosas que podemos decir, acuérdense, no hay que idealizar, sino más bien ser bien objetivos. ¿Qué queremos de un jefe? Que sea un buen jefe. A ver, ¿qué tipo de empleado cree que estamos buscando? Aquí en estas preguntas, muchas empresas no lo hacen, no lo dicen de esa forma, no te preguntan, ¿y qué tipo de empleado cree que estamos buscando? Más bien te preguntan, si fueses tú el elegido, o por qué de los 10 candidatos que son, te tendríamos que elegir a ti. Esa pregunta la transforman en esto, en si, si tú fueras, o tú qué ventajas nos puedes dar sobre los otros. Aquí debo de decirles que esta es una pregunta súper importante porque ¿qué podemos dar que los otros no tengan? También nuevamente hay que estructurar muy bien estas respuestas. Yo diría, yo creo que estamos en una o participando para una vacante las personas más calificadas. Lo que puedo ofrecer es respeto, entrega, compromiso, que no hablen como de, seguro yo sé más, voy a estar más tiempo que los demás. No, seamos como muy objetivos en estas respuestas. ¿Qué puedes esperar de mí? Si tú me eliges a mí,
hay dos tips para esta pregunta. Una es que seamos muy objetivos. Yo no dudo que los demás tengan muchas habilidades, tal vez tengan más o menos experiencia. Lo que yo puedo decirte es que conmigo vas a obtener compromiso, vas a tener entrega, dedicación, soy una persona responsable y hables de tus cualidades. Otra de las frases que de pronto se usan para este tipo de preguntas son, pues si no me contrataras a mí, te perderías de alguien que tiene muchas ideas para resolver situaciones. Si tú no me contratases a mí, entonces te perderías de una persona súper entusiasta. Si tú no me contratases, tú perderías a alguien que de verdad tiene muchas ganas de crecer en tu empresa. ¿Ya vieron cómo pueden utilizar como esos dos escenarios? Esas son algunas preguntas, algunas respuestas tips para estas preguntas, ¿ok? Vamos a seguir. ¿Usted encaja en ese perfil? Obviamente ahí de cajón tienen que decir que sí, porque para eso los buscaron, ¿no? ¿Cómo compensarían la falta de experiencia? ¿Cómo compensan la falta de experiencia, chicos? Con compromiso, con ganas de aprender, con ser autodidactas, con quedarte un poco más de tiempo, con entrega, con investigar más sobre la empresa. Aquí, lo que les comentaba, cuando van saliendo de la universidad, pues no tienen tanta experiencia, pero tienen todo ese empuje, esa dedicación, ese tiempo, esas ganas. ¿Ok? Eso hay que presumirlo. ¿Han mejorado sus conocimientos el último año? Esto es súper importante para las empresas porque quieren saber si estás capacitándote constantemente, si eres una persona que se actualiza, si eres una persona que está a la vanguardia. Por ejemplo, en RH, que es mi área, cada vez salen nuevas tendencias. Ahora entrevistas por competencias, ahora una forma distinta de evaluar. Si yo no me preparo, entonces me quedo ya no tan vigente. Entonces, las empresas quieren saber qué tanto estás dispuesto a seguir aprendiendo. Ok, ahora, ¿trabajaría horas extras? Ay, esta pregunta es, muchas empresas requieren y te contratan por un objetivo. Entonces, a veces hay que quedarse horas adicionales, no por el pago, sino por conseguir tu objetivo. ¿Trabajarías horas extras si es necesario? Si no alcanzo a terminar mi trabajo, si la empresa lo requiere para algo urgente, esas deberían de ser sus respuestas. No, sí, no importa. Y luego los dejan trabajando toda la noche y ustedes están infartados. No, nuevamente, o sea, respondamos como más estructurado. ¿Trabajarías horas extras? Claro, si hay alguna emergencia y es lo adecuado, sí. Si la empresa lo requiere, sí. Este, si no me alcanza el tiempo de terminar, yo no les recomiendo que les digan, oye, ¿trabajarías horas extras? Y que les digan, ¿pero cuántas? Más bien es una pregunta como retórica, ¿no? De, ¿estás dispuesto a quedarte más tiempo? Es como una pregunta más bien así. Por eso les comento que ustedes les pregunten a ellos. Claro que estoy dispuesto a quedarme más tiempo, si la empresa lo requiere, si es una emergencia. Claro, yo procuro sacar mi trabajo en tiempo, me gusta más llegar temprano que quedarme, pero por supuesto que sí. Ya ven cómo se escucha muy distinto y también estás poniendo tus límites. Ok, la siguiente. ¿Estarías dispuesto a trasladarse a cualquier ciudad o país? Aquí dependerá de cada uno. Hay algunas personas que tienen hijos y una familia establecida y de pronto no quieren, o de pronto dicen, sí, si me mandan estamos en Ciudad de México, me mandan a Monterrey o a Guadalajara o a estas ciudades padrísimas que están creciendo como Mérida, pues claro que me voy, ¿no? Pero hay personas que no quieren. Entonces, aquí sí depende de cada uno, de las cuestiones que requiera cada uno, ¿vale? ¿Qué salario te gustaría recibir? Esta pregunta es importantísima. Ustedes ven las vacantes y estas vacantes tienen un rango de sueldo. Ajá. Si el rango de sueldo es por ejemplo, 25 a 30, ustedes digan, pues yo quiero ganar 28, ¿no? Nunca se vayan al rango más bajo ni al más alto, como que negocien para que te digan, está en rango, pero nunca les digan, si
la vacante dice 30 y ustedes quieren ganar 45, pues de entrada los van a batear ahí, ¿no? Van a decir, bueno, pero si nuestra vacante está más bajita. O pregunten o resuélvanlo haciendo una pregunta al entrevistador. ¿Cuál es tu rango de sueldo? Ajá. De esa manera se pueden contestar dos. Que le digas cuánto quieres. Si su sueldo decía 10 y tú le digas, pues estoy buscando 10,000, o le digas, ¿cuál es tu rango de sueldo? Y el entrevistador de, ¿cómo? Ah, pues es exacto. Karen, muy bien, acorde a la vacante. ¿Cuál es tu rango de sueldo? Que de acuerdo a las actividades que me van a poner a hacer, de acuerdo al mercado, de acuerdo a la vacante que solicitan. ¿Sí? Y ya de esa manera tendrán que hacer un promedio de lo que está la vacante en el mercado. Esa será la oferta que les den. Pero si no están seguros de decir cuánto, o si en la vacante no decían, digan de acuerdo a, o pregunten, ¿cuál es el rango de sueldo que tienen ustedes? Se vale, ¿eh? Recuerden que en las entrevistas es cuando se va a negociar el sueldo. También hay otra recomendación que tengo que hacerles. Si ustedes más adelante ya están negociando el sueldo, no se vale, no acepten nunca cuando el sueldo decía de 10 a 12 y llegan a la propuesta y les dicen, oye, pero bueno, te digo que vamos a empezar con 8, o sea, por el tiempo de los 3 meses de prueba y luego ya te subimos. Es una estrategia que hacen las empresas para pagarte menos. Entonces no lo acepten, dile, tu vacante está en tanto, te pido que se respete el sueldo porque mi rango es este. Porque muchas veces cuando aceptas un sueldo inicial por menos, la probabilidad de que te lo incrementen, a excepción de que sea una empresa muy formal, es de hasta un año. Entonces no acepten compensaciones menores a las que les prometieron en las entrevistas. Traten de negociarlo, no sean tan tajantes de no, negocienlo. Digan, hablen con la persona y digan, oye, ustedes propusieron o en su propuesta de empleo dice tanto, te pido que se respete. Entonces es muy importante esta parte. ¿Cuánto tiempo le gustaría trabajar con nosotros? Normalmente estamos buscando un trabajo para quedarnos mucho tiempo. Entonces, la respuesta ideal sería el mayor tiempo posible. Años, hacer proyectos juntos, el tiempo que ustedes necesiten mis servicios, el mayor tiempo posible. Actualmente estás buscando otros trabajos. Ay, esta pregunta es súper complicada. Normalmente si estamos desempleados, obviamente estamos buscando otros trabajos. Lo que la empresa quiere es como asegurarse que ellos sean una propuesta viable para ti. Entonces les recomiendo que la respuesta sea, estoy en búsqueda activa de empleo, pero no he considerado todavía ninguna empresa. Estoy viendo si esta propuesta me gusta, entonces finalizo el proceso. ¿Okay? Normalmente lo que no quieren es que estés a punto de firmar el contrato con alguien más, pero como todavía no te lo da, entonces estás a 2 días y de pronto eres candidato viable para las otras. Si tú ya estás en espera de un contrato, hay que ser sinceros, ¿no? Y hay que decirle, tengo una propuesta, estoy esperando, pero si no se cierra, me gustaría intentarlo con ustedes. Hay que ser muy sinceros en ese aspecto. ¿Okay? Y cuando el reclutador te diga, ¿tienes alguna pregunta? Es el momento de posicionarnos en su cabeza. Cuando el entrevistador te dice algo más, dudas, es el momento en que ustedes se posicionen en su cabeza. Como ustedes lo saben, todo se maneja así como por el pensamiento. Si ustedes le preguntan al entrevistado, ¿pero qué debería de hacer yo para que fluya bien o para que tenga buenos resultados en la empresa? Entonces el entrevistador lo que va a hacer es inmediatamente visualizarlos en la posición. Pero si no hacen una pregunta, ella o él no los vio en esa posición. Siempre preguntan, ¿qué debería de hacer? ¿Con cuántas personas estaríamos en mi equipo? ¿O cuántas personas son en el equipo? Y entonces ella ya o él se van a verlos, hagan preguntas. Sí, justo en ese momento se puede pedir reto. Muchas veces en las entrevistas este es el momento. ¿Tienes alguna pregunta?
Y primero las preguntas básicas, también para ustedes va a ser un tip muy importante. Si el entrevistador no quiere visualizarlos o ya quiere cortar la entrevista, te va a decir, no, pues ya te decimos más adelante, o pues lo que dice la vacante, o solamente esto, ustedes ya sabrán que ya no te quiso dar más información. Entonces es el momento de pedir retro. Oye, ¿te gustó mi perfil como para el puesto? ¿O crees que te pueda dejar mi currículum? ¿O me podrías dar retro si algo te contesté mal? ¿Te gustaría darme alguna retroalimentación? Este es el momento justo para pedir retro. Y además, si les dicen cualquier cosa, ustedes lo pueden utilizar para su siguiente entrevista mejorar. Estas 25 preguntas fueron publicadas por Forbes el año pasado, entonces son las preguntas más usadas. No quiere decir que sean las únicas, pero son las más usadas por las empresas. Y estamos hablando de una investigación de más de 5,000 empresas. A ver, chicos, ¿alguna duda hasta aquí de estas empresas? ¿Les ha tocado que les hagan otro tipo de preguntas los entrevistadores? Yo hasta aquí lo que puedo ver son como las preguntas básicas. Algunas veces te preguntan todas, algunas veces te preguntan un poco menos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han tenido otro tipo de preguntas que podamos agregar a este listado? Aquí viene esta sección, háblame de tus debilidades. Les hice esta sección que son preguntas con doble significado que tenemos que preparar también. Estas preguntas son muy importantes porque, gracias por la retro, efectivamente, esta viene en otra sección porque Forbes solamente se enfocó en las preguntas básicas que una empresa debería preguntarte, pero no son las únicas que te preguntan. Y las que siguen son las doble significado que te preguntan a veces. Por ejemplo, ¿cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Cuáles son tus defectos? ¿Qué debemos contestar para estas preguntas? Por favor, nuevamente, y les voy a seguir recalcando, hay que preparar sus entrevistas. Yo diría que mis áreas de oportunidad son, es que el fin de semana, o sea, les va a sonar muy chistoso, pero hablen de cosas que no tienen que ver con el trabajo. ¿Cuáles son tus defectos? Ay, me encanta el béisbol y llego una hora antes. Me gusta llegar una hora antes al estadio, entonces mi familia me dice que por qué. No hablen sobre, es que soy súper desesperado, es que me choca que la gente no se comunique. No, 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 no. Hablen de cosas buenas o cosas malas que parezcan, no sé cómo se dice ese refrán de cosas buenas que parezcan malas, cosas malas que parezcan buenas. Hay que hacer una cuestión, por ejemplo, es que me gusta revisar muy bien el trabajo, entonces a veces me dicen los demás que soy muy meticuloso, a veces le dedico más tiempo, pero me gusta cerciorarme que todo salga bien. Se fijaron, es un defecto que se convierte en una habilidad o en una cosa buena. ¿Qué tienen ustedes que se convierta en algo bueno? Estas son preguntas muy importantes. Todas las preguntas son como básicas o muy importantes para el reclutador, porque aquí los conocen más. A veces le dicen, ¿cuáles son tus habilidades o tus cosas buenas y tus cosas malas? Y de pronto hablamos un montón de cosas es que soy participativo, entregado, tengo súper retención, tengo habilidad para aprender, y tus defectos, y se quedan callados. Todas las personas tenemos virtudes y tenemos defectos, entonces hay que preparar 3 defectos que no nos afecten, que sean de nuestra vida cotidiana. De pronto el fin de semana duermo mucho, me gusta descansar mucho los fines de semana. Es un defecto, sí, pues porque duermes mucho, pero no les afecta en el trabajo. Ajá. No sé si quede claro con este tipo de ejemplos. Hablen de cosas que no les afecten en el trabajo o hablen de cosas que a la larga puedan ser buenas para ellos. Ujú. Nuevamente, utilizando el lenguaje verbal, utilizando el lenguaje adecuadamente, podemos una debilidad resaltarle en una fortaleza. A eso me refiero. Hagamos esto. Hagan una lista de qué pueden hacer que no les afecte en el trabajo y que no sea como una debilidad laboral. Por ejemplo, ¿qué colores te gustan más y por qué?
a ver, alguien que me diga qué color le gusta. Ajá, también ahí deberíamos decir cómo estamos trabajando en esas debilidades. Así es. Hay muchas personas que de pronto consideran una debilidad del inglés, ¿no? El idioma. Y de pronto dices, pues la verdad es que mi debilidad es que me cuesta trabajar en inglés, pero ya estoy tomando clases. Una debilidad es, sabes que no me gusta hacer mucho ejercicio, pero los sábados ya estoy yendo a correr. Esa es otra forma de contestar tus debilidades, ¿sí? Como, o tus defectos. Casi no hago esto, pero ya estoy haciendo esto para resolverlo. De esa forma sí podríamos hablar más de, soy desesperado cuando, sí, pero ya estoy tomando un curso de inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Entonces, solamente que respondan así, también podría ser una buena opción. ¿Ok? Ahora vamos con la siguiente pregunta. Otra de las preguntas que hacen de pronto es, ¿qué colores te gustan más y por qué? Y te dicen, dime 2 colores que te gustan más y por qué. Esta pregunta habla de la personalidad. Muchas personas en toda mi experiencia laboral de pronto dicen el verde y el azul, es que el verde es vida, me encanta porque la ecología y ¿no? Y el azul porque es súper estable y tú puedes ver en el momento en que la persona te contesta que es una persona entusiasta, que le gusta la ecología, muchas cosas. Pero hay personas que contestan, ah, el gris o el morado o no, bueno, ¿y por qué te gustan? Es que yo tenía un cuadro y pues mi mamá y luego me gustaba. Saben que esas preguntas son también mucho utilizando psicología. No es tanto por el color, que también el color te define, ya vimos una teoría de colores. Si te gusta el amarillo, entonces tienes confianza, si te gusta el verde, si te gustan distintos colores. Pero más bien hablamos de cuánto te conoces y cómo es tu respuesta. Entonces habla de tu personalidad, cómo eres. ¿Qué eliges? ¿Cómo te describes? Y hay personas que no se conocen y hay personas que no hablan sobre eso. Nuevamente, estructuren esas respuestas para que lo que se acerque a los colores los definan a ustedes. Si les gusta el morado, pues lo que el morado significa para ustedes. Siempre seguros y siempre hablando pues como en rápido y de manera estructurada sus respuestas. ¿Okay? ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? Estas casi siempre se preguntan porque los reclutadores quieren saber si van a contratar a personas con metas que tienen proyección al futuro. Si es una empresa, una startup o empresa que está creciendo, les interesa saber que sus empleados que van a contratar estén siempre moviéndose, que tengan metas a corto, mediano y largo plazo, porque la idea de contratarlos en un trabajo es que vayan creciendo con ellos a la par. Entonces, estructuren cuáles son tus metas a corto plazo. Si ustedes acaban de terminar la escuela, pues será tal vez titularse, hacer una especialidad, a mediano plazo tal vez comprarse un coche, que es como es lo típico, ¿no? Pero tal vez a mediano plazo quieras poner una consultoría o tal vez a mediano plazo quieras viajar, ¿no? Y a largo plazo quieras, no sé, comprarte una casa o tal vez viajar por el mundo. Dependerá qué tipo de empresa es y de verdad tus expectativas, tenerlas muy, muy claras. Ahora, ¿por qué deberíamos elegirte a ti y no a los demás? Normalmente esta pregunta salen con o bueno, están clasificadas como las doble significado. Ya lo vimos hace un momento, cuáles son las cosas que podemos contestar. Esta pregunta también es un poco para saber si te conoces, para saber cuáles son tus habilidades y cómo respondes ante el estrés de que te estén presionando que hay más candidatos. Nuevamente, hay que preparar todas estas respuestas. ¿Cuál ha sido el mayor desafío en su trayectoria y cómo lo resolvió? También ya lo vimos en alguna de las preguntas anteriores. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío? ¿Cómo has podido resolver esos problemas y cómo lo resolviste? De esta manera nos ponen en una situación y nos
permiten hablar de cómo resolvemos problemas. Hasta aquí, estas son las preguntas más importantes que se dan en una entrevista que pueden encontrar. Esta parte es importante que la sepan porque una vez que tuvieron una entrevista exitosa, lo que va a seguir es que les van a mandar test psicométricos de habilidades, para detectar qué tan hábiles son, qué tanto conocimiento del puesto tienen, y quiero que sepan un poco de qué tratan estas psicometrías. Hay muchos tipos de psicometrías y van a estar escuchando de un Cliver y de unas metodologías, de unos test en especial. Las psicometrías se utilizan para filtrar al candidato. Primero, ustedes saben que cada empresa tiene un ambiente, un clima laboral. Si van a contratar a alguien, lo adecuado es que se adapte a ese clima laboral. ¿Y por qué las empresas piden esto? Si tú no logras empatar con sus valores, de pronto vas a ser una persona incómoda en la empresa. Vas a estar inconforme, vas a estar renegando de cosas. Por eso siempre les digo, investiguen sobre las empresas. Si ustedes son muy formales, busquen empresas estructuradas que tengan una formalidad, una cierta formalidad. Si ustedes son más libres, desencanchados, más creativos, busquen empresas que vayan a acorde. Porque si eligen una empresa inadecuada, pues estarán poniéndose traje o estarán vistiéndose pandrosos cuando a ustedes les gusta usar vestido, ¿no? Hay empresas para todos. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Se asegura que sus valores empaten para que no existan estos conflictos tan marcados. Los test, disculpen, psicométricos, nos hablan de su personalidad, de cómo se pueden adaptar al clima que tiene la empresa. Algunos otros son con coeficiente intelectual y hay algunas posiciones que son más de ventas o de atención al cliente que no necesitan como saber cuánto saben, pero hay algunas posiciones como un actuario o que tienen que tener un coeficiente intelectual muy alto para poder hacer, no sé, un químico. Deben estar seguros que su coeficiente intelectual es el adecuado para las actividades que van a hacer. Entonces les mandan estas pruebas para ver qué tanto pueden empatar con lo que la empresa hace. Las habilidades cognitivas específicas se refieren, por ejemplo, a las áreas de ventas, a las áreas de marketing. ¿Qué tantas habilidades tienes sobre el puesto? Habilidades, es decir, te puedes expresar o, por ejemplo, si eres un contador, esta habilidad numérica, esta habilidad para detectar cuando se equivocan o para cuadrar balanzas, etcétera, ¿no? Esas son habilidades cognitivas especiales. El conocimiento del puesto es qué tanto sabes de este puesto. Queremos a alguien, no sé, de cuentas por cobrar, qué tanto sabe del puesto, qué tanto sabe de estos portales a los que debe subir la información para los cobros, ¿no? Es muy específico y estos del conocimiento se hacen especiales para cada posición. Y luego hay algunos test de personalidad. ¿Cómo eres? Introvertido, extrovertido, te puedes adaptar, tienes más liderazgo, te gusta más socializar. Habilidades blandas hablan, si voy muy rápido me dicen, ¿vale? Habilidades blandas hablan sobre qué tan empático eres, qué, qué tanta habilidad para comunicarte con otras áreas, qué tanta habilidad tienes para comunicarte con tu chicoso, qué tanto puedes reconocer a las personas, cómo puedes ayudarlas a su crecimiento. Muchos de estos de los que estamos hablando nos dan un reporte completo de cómo es la persona. Debo decirles que ninguno de estos tiene una respuesta buena o mala. Simplemente nos acercan a la empresa o no. Todas las empresas tienen como una definición de lo que ellos son y lo único que hacen es acomodarnos a ver si podemos empatar con ellos. Las que son de conocimiento del puesto son muy específicas y estas sí se aplican para conocimientos especiales, ¿no? Pero los de habilidades blandas es percepción, es decir, ¿qué tanto te podrías comunicar con los demás? ¿Qué tanto podrías ser un buen líder? ¿Qué tanto
puedes reconocer a tu equipo de trabajo, qué tanto puedes negociar, ¿ok? Y hay una que se está usando muchísimo, que yo creo que les va a tocar mucho, son los test de honestidad. Ha pasado últimamente mucho que no es nada recomendable y es que las personas están falseando información. Entonces, de pronto llegan un súper currículum de la universidad y que empezaron a hacer maestría o que terminaron la universidad y al momento de hacer un filtro, la realidad es que no terminamos. Ajá, podemos identificar el tipo de empresa en base a la redacción de la publicación. Sí. Ustedes van a saber si es una empresa estructurada o si es una empresa muy libre o si es una empresa por cómo redacta. También van a identificar cómo es su RH, así de simple. Hay algunas empresas que hablan sobre, vamos a hacer un cuadrito. Cuando hay una vacante, las empresas que son muy libres y que quieren presumir de su empresa dicen, empresa 100% mexicana, empresa internacional con tantos años en el mercado, con una cultura está mucho de moda el término de igualdad de responsabilidad civil y de igualdad de oportunidades y te dan una explicación increíble de qué es la empresa y después te dicen, y también, y bueno, y estamos buscando para nuestro corporativo tal, con tales actividades. De entrada pueden saber que la empresa está a favor de cero discriminación, exactamente, que puede ser sensible, que no les importan tu raza, tu religión, tu orientación sexual. Lean bien las vacantes. Hay personas que están tan frustradas y tan desesperadas por encontrar un trabajo que no ven, que no leen. ¿Qué pasa con estas personas? Que de pronto van a una empresa que es muy rígida y no los aceptan, los tratan feo. Busquen empresas de acuerdo a lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren trabajar en medios, vayan a medios. Vean las empresas que se adaptan a lo que ustedes quieren. Desde la publicación podemos identificarlas. Hay algunas empresas que te piden de requisitos para un contador que tenga 10 años de experiencia, que sea titulado, que, solo haya trabajado en empresas que tengan, o sea, que sean financieras o que tengan tales y tales y tales, y te ponen así los paquetes que deben saber y los deben saber todos. Esas empresas son muy estructuradas. Desde la forma en que lo hacen, así aparecen. Entonces, si la empresa te habla de ella, quiere decir que tienen un orgullo por pertenecer a esa empresa. Sean muy hábiles en lean todo el anuncio para que ustedes puedan saber en qué empresa sí pueden lidiar. Ok, vamos a regresar a la parte de los test. Les comentaba que ahorita vamos a, si nos da tiempo, una sección de anuncios falsos que viene de la mano con esto. Ha pasado últimamente mucho que están falseando información. Entonces, de pronto dicen licenciado en administración y apenas llegaron al tercer semestre. Entonces, sí les comento que muchas empresas están poniendo filtros porque están falseando mucha información. Lo que yo les recomiendo de usar el lenguaje verbal es a favor, no decir mentiras. Entonces, hagan sus currículums lo más honestos posible porque están haciendo muchas pruebas de honestidad y también están haciendo estudios socioeconómicos la mayoría de empresas. No todas, pero sí muchas están agregando estos filtros para que ustedes, para que ellos puedan corroborar si su título es el correcto, si ustedes viven donde dicen que viven y si realmente han trabajado en las empresas que han trabajado. Procuren no falsear información. Hagan estrategias para su currículum, que si trabajaste en dos empresas similares, los agrupen por ramo, etcétera. Hay muchas estrategias que seguramente les enseñaron para sus currículums, pero aquí hay muchas empresas que ya están haciendo filtros, entonces traten de manejar su información lo más transparente posible. Y hay una recomendación, este sí es un tip. Si ustedes están tristes, no han tenido trabajo en algún tiempo, las psicometrías están diseñadas para que ustedes saquen lo que tienen en ese momento.
¿para qué le sirve a una empresa el test socioeconómico? El estudio socioeconómico es para corroborar tus datos. Como les decía, muchas personas están falseando información y de pronto llevan un título comprado en Santo Domingo. Entonces, lo que el estudio socioeconómico hace es corroborar los datos. Si tú en tu currículum pusiste que estuviste en 3 empresas, les hablan a las 3 empresas para corroborar que tú estuviste ahí. Si tú dices que estudiaste, no sé, ingeniería en mecatrónica, verifican que tu título sea el adecuado, ¿ok? Van a tu casa y si tú dices que vives en, no sé, en Álvaro Obregón, por ejemplo, verifican que tu casa esté en Álvaro Obregón. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que manejan muchos valores, que manejan dinero, que manejan mucha información confidencial. Entonces, para estas empresas, el estudio socioeconómico es el respaldo de tu información, que corroboran que lo que dice tu currículum es lo que es. ¿Ok? Entonces, para eso les sirve, para corroborar tus datos. Muchas empresas están haciendo esto. ¿Ok? Ahora, cuando los estudios socioeconómicos ya saben que van a visitarlos a sus casas y les toman una foto en la fachada y una adentro y les piden un montón de información. Información para corroborar lo que viene en su currículum. No les van a pedir más información adicional que no sea lo que está en su currículum, para que ustedes sepan. Y todas estas pruebas las mandan normalmente por una liga. Antes se hacían como en hojitas, como las que les puse ahí, que con un lapicito ustedes la llenaban. Ya la mayoría son virtuales, les mandan una liga y hay infinidad de empresas que ya venden estas psicometrías y les mandan un diagnóstico. ¿Saben qué pasa? Que de pronto me dicen, es que Diana, no pasé la psicometría, porque la hicieron rápido, porque estaba el niño llorando, porque el perro estaba ladre y ladre, porque ustedes tenían prisa, porque tenían partido. Los test identifican lo que tienes en el momento y si tienes estrés, sale estrés. Si tú la contestas de manera rápida, salen inconclusos. Quiere decir que no te importó la prueba. Realícenla, mediten, respiren un tiempo antes para que en el momento que la hagan, lo hagan desde un lugar tranquilo, desde su cabeza y su pensamiento tranquilo. Porque si ustedes están en el estrés y las contestan rápido, no saben que esas pruebas están hasta determinadas por el tiempo que tardas en contestar cada respuesta. No solo es la pregunta que contestes, sino el tiempo que te tardas. Si tú estás muy estresado y quieres terminarla rápido, entonces el test te dice, contestó cada 3 segundos. Y eso es un indicador de estrés. Entonces, háganlas tranquilos, léanlas. Estas pruebas no tienen respuestas buenas ni malas, pero sí pueden ser determinantes como es que maneja un nivel de estrés o no se adapta al clima laboral que tiene la empresa. Háganlas tranquilos, sin distracciones, dense un espacio, vayan a un café internet, pónganse sus audífonos, tomen su café, una copita de vino. Hay pruebas que son contrarreloj, sí, las que son de coeficiente intelectual o las que son para saber, sí, principalmente las de coeficiente intelectual o las conocimiento del puesto, cuando el puesto tiene que ver con números. Estas pruebas, que son principalmente para medir tu coeficiente intelectual, tienen como una sección, vienen por secciones, y estas secciones vienen primero como los cuadritos típicos un cuadrito tiene una imagen arriba y le falta un pedazo abajo y tú las rellenas, ¿no? O seleccionas cuál encaja. Estas vienen por secciones y después vienen las numéricas. Los test sobre hacer autografía en cierto... ahorita vamos a eso. Estos test se hacen perdón, vi la pregunta y me perdí un poco. Ok, regresamos. Estas preguntas que hacen contrarreloj son para habilidades numéricas. Normalmente te mandan problemas de si Ana tiene 25 y Carlos tiene la mitad de Ana y Pedro tiene una cuarta parte de Ana, ¿cuánto tienen entre todos? Es para saber tu coeficiente intelectual. Estas trátalas de resolver. Todas son iguales. Ten a la mano una pluma o un lápiz
y una hoja y trata de resolverlas lo más que puedes. Solo están midiendo coeficiente intelectual, entonces no te estreses es que es el tiempo, las que alcances a hacer que sean bien hechas, porque si solo empiezas a poner y todas están mal, entonces tienes un coeficiente intelectual bajo. Entonces, para que sepan que miden, estas que son de ese estilo, son para ver cómo reaccionas, qué tanto puedes resolver con la presión del tiempo, coeficiente intelectual. Contesten las más que se puedan de manera adecuada, ¿ok? No es, generalmente esto solo es para medir qué tan hábil, qué tan inteligente eres, ¿ok? Al final, todas estas nos dan un resultado que es un análisis de cómo te puedes adaptar a la empresa y también les dan recomendaciones de qué hacer contigo. Es decir, si tú tienes un conocimiento del puesto medio, pero una excelente actitud, te dicen que puedes ser apto porque aprendes rápido, porque etcétera. Entonces, traten de hacerlas nuevamente lo más tranquilo. Ahora vamos a ir a la parte que nos preguntan. Las pruebas, estas se llaman de una manera distinta. Son pruebas proyectivas las que te piden hacer un dibujo. ¿Qué nos dicen las pruebas proyectivas? Nos dan, como su nombre lo dice, una proyección de nuestra personalidad, pero dibujada. Estas pruebas proyectivas las ocupan mucho como para algo rápido. Si tú quieres contratar a alguien rápido, sin hacerle todos estos test que se mandan por una liga en internet, te dicen que hagas un dibujo. Y de pronto te dicen, haz un dibujo de una persona bajo la lluvia con una historia. Habla de tu personalidad. Primero, el dibujo habla sobre ti. Ajá. El dibujo de una persona bajo la lluvia habla de... Ajá. Ok. Yo hice un test. Les voy a terminar de platicar lo que son las proyectivas y ahorita leemos tu pregunta, ¿sí? Para no perderme. Las proyectivas lo que nos indican es la proyección de nosotros mismos. Te piden dibujar una persona bajo la lluvia con una historia, una figura humana del mismo sexo o de un sexo de un lado y del otro de un sexo diferente. Estas pruebas lo que quieren ver es cómo te proyectas. Prácticamente estás hablando todos los casos de ti. Por ejemplo, la persona que dibujas primero es como la persona que más admiras y la persona de atrás eres tú. Y casi siempre ponemos énfasis más en la persona primera y te dicen que pongas un numerito, pero realmente de quien estás hablando en tu segunda página es de ti. Entonces, de esa manera pueden analizarlo. Ahora, todos estos dibujos nos dan una proyección increíble de quiénes somos. Ustedes pueden identificar que no les puse ninguna imagen, pero si tú dibujas así como supermercado, así supermercado, eres una persona muy intensa. Eres una persona, dependiendo qué tanto detalle le pongas al dibujo, es como eres. Por ejemplo, hay personas que dibujan a una persona completa con los ojos supermercados, unas pestañotas, y unos oídos enormes. Súper observadora y todo el tiempo está escuchando. Eso nos dicen, si la figura está en medio, eres una persona centrada. Si le pones piso, eres una persona que tiene los pies en la tierra. Si no les pones piso, estás como todavía no decides hacia dónde vas. Si el dibujo está hacia el costado derecho, eres muy apegada a mamá o tienes cuestiones de mamá. Si está del lado izquierdo, cuestiones de papá. Entonces, un dibujo nos puede dar una interpretación de su vida de manera rápida. ¿Por qué nos pone la lluvia? La lluvia significan problemas. La lluvia significa cómo enfrentas tus problemas. Hay personas que dibujan un paraguas y así. Hay algunas personas que dibujan con las manos atrás. Hay personas, ahí no se alcanza a ver mi pantalón, pero dibujan las manos en los bolsillos o personas que no usan lentes, se ponen lentes. ¿Qué nos puede decir una proyectiva o un dibujo? Lo más sencillo es lo mejor. Eso es lo que les puedo recomendar. Si tú Exacto, los diagnósticos no son subjetivos, por eso cada vez se usan menos. Debo decirles que si tú ves una hoja, y ustedes pueden meterse a internet y poner pruebas proyectivas, una hoja que está súper marcada de ojos, brazos, cuello, los botoncitos del saco, la faldita con el detalle de los solanes, la blusita, el anillo. Es una persona súper detallada, súper... es una interpretación del entrevistador
y que si tomas la hoja puedes decir, ay, en esas pruebas normalmente te dicen si te quedas o no así. Yo hice un test y me comentaron que no salí bien en los test, pero que podía aplicar a la vacante dentro de unos meses. ¿Por qué? Sí, ¿por qué pueden aplicar después? Porque lo que les digo que todas las psicometrías es lo que tú tienes, lo que llevas en la actualidad. Si tú estás estresado, dibujas así, dibujas una muñequita que se está moviendo, que está toda así. O hay veces que ustedes dibujan, a ver, aquí tengo a ver si ven mi dibujito, no sé si aquí, ahí no se alcanza a ver. Bueno, dibujan a una persona y no le ponen ojos o no le ponen brazos, o de pronto hacen como esas rayitas como uniendo las líneas, en lugar de unir la línea, le ponen así como rayitas. Todo eso es nerviosismo, todo eso es estrés, todo eso es no llevar una línea. Entonces, cada detalle que ustedes le pongan adicional al dibujo, hay una interpretación. O sea, literal, hay una lista que tú puedes interpretar. Si ella puso los ojos muy marcados, es que es muy observadora. Si ella marcó mucho la nariz, si ella marcó mucho las boobies, si ella marcó mucho sus órganos sexuales, entonces tiende a ser como muy, como muy acosador. Entonces, todo esto es una interpretación subjetiva, debo decirles. Entonces, muchas veces, y para poderlo interpretar, se recomienda que la persona que entrevista o que los hace, pues haya estudiado de preferencia psicología o que tenga habilidades o haya tomado algunos cursos en cuanto a pruebas o test de pruebas proyectivas, porque es muy subjetivo. Pero debo decirles, no dibujen tantos detalles. Dibujen a una persona lo más sencillo posible, con piso y que tenga los rasgos normal marcados, porque mientras más detalle le pongan, quiere decir que tienen más conflictos. De pronto les dicen que dibujen una persona o un cielo o un árbol y dibujan nubes y dibujan lluvia y dibujan charcos y dibujan un montón de cosas. Todo eso que ustedes le ponen al dibujo es la interpretación de lo que están viviendo en ese momento. Entonces, si hay charcos, hay lluvia, hay nubes, tienen una situación complicada en casa. Si le pusieron tantos detalles al dibujo, entonces son muy intensos o son muy orientados a ciertos comportamientos sexuales o son muy descuidados o si no le dibujan manos, pues entonces tienden a tener habilidades para llevarse las cosas. Y si dibujas un niño de kinder, pues quiere decir que eres un niño, ¿no? Que no has evolucionado, que no has crecido. Normalmente por eso te piden solamente que en el niño que dibujes la proyección sea de tu hijo. Entonces es muy importante por eso que te pregunten si tienes hijos, si tienes... Ajá. Si dibujas una bolita con 2 palitos. No, ese, esa es muy buena, ¿eh? Normalmente quien dibuja una bolita, 4 palitos, está descartada. Se los comento porque ni siquiera hizo un esfuerzo por dibujar una silueta. Es como cero interés. Entonces no hagan eso, no dibujen nunca una bolita y 4 palitos. No, no hagan eso. Traten de hacer un dibujo de una persona, una silueta, traten de hacer una silueta. Yo no puedo decirles qué tanto detalles porque habla de la personalidad de cada uno, pero sí les puedo recomendar que mientras menos cosas y menos elementos contengan, pues es una figura más transparente, ¿no? Si ustedes pueden enfrentar sus problemas, no necesitan poner paraguas. Si ustedes tienen una vida normal, no necesitan poner tantos detalles en un dibujo. Por eso son tan a la interpretación. No son tan recomendables últimamente, pero muchas empresas los usan. Se usa mucho en reclutamiento masivo porque quieren saber de inmediato si es una persona confiable. Y la única forma de saberlo rapidísimo es con un dibujito. Entonces esas proyectivas son como para el momento, ya saben. Y hay muchas personas que dibujan, yo no uso lentes, pero las personas que no usan lentes y ponen lentes están mintiendo. No usas bolsa y traes bolsa, o no traes bolsa y dibujas una bolsa, quiere decir que te llevas cosas. O si ocultas tus manos, tiendes a llevarte cosas. Entonces, siempre que dibujen una silueta que sea completa y limpia, con todos los detalles que tiene un cuerpo. Ajá. Pero sin enfocarse o sin detallar tanto algo.
Esas pruebas proyectivas siguen siendo muy usadas, pero lo que les recomiendo es esto. No sé, ya no me acuerdo de la última pregunta, a ver si podemos leerla. Por ahí alguien me... Sí, decía que sí son comunes las pruebas de grafología. Las pruebas de grafología, pues no son tan comunes así como los polígrafos. Las pruebas de grafología normalmente están hechas para personas que van a tener mucha responsabilidad y hablan mucho sobre tu personalidad también. O sea, dependiendo cómo escribas o cómo hagas tu firma, es que tan cómo eres, o sea, hablan de tu personalidad. Por ejemplo, mi firma es así súper sencilla, pero le pongo como una palomita. Entonces me decían, es que ese tachecito o esa palomita, este palito que se junta con este es un tache. Inconscientemente ya hay algo de tu vida o de tus cosas que no aceptas. Y entonces, ay, ¿cómo? Pues voy a cambiar mi firma. No, normalmente hablan de tu personalidad. Mientras más complicada sea tu firma o más elaborada, habla igual que en los dibujos de más problemas, ¿no? Mientras la firma sea más limpia y más, más clara, que se vean bien tus, tus palabras, pues es tienes una personalidad pues mucho más ligera. Entonces, no son tan comunes. Estas normalmente se hacen cuando vas a tener una responsabilidad especial, vas a firmar documentos, vas a ser responsable de algún área que tenga que ver con valores. Igual que las pruebas de ahora que se están usando mucho para estas que es, ay, ¿cómo les dije ahorita? Las de polígrafo, perdón. Estas pruebas solamente se hacen para las personas, por ejemplo, que tienen valores, o sea, que van a transportar valores, es decir, de estas panamericanas o de estas personas que van transportando dinero, o por ejemplo, los que trabajan en joyerías, en cuestiones donde manejan oro o donde se utiliza mucho pedacería o cosas que ocupas o que tocas y que tienen un valor. Solamente se hacen para ellos porque como van a estar manejando valores todos los días, es una tentación. Al final es dinero, al final son propiedades, al final son cosas que te puedes llevar. Sí, yo tuve una maestra que sabía de grafología y le bastaba con observar la firma de alguien para deducir sus aspectos de su personalidad. Por ejemplo, podía saber quiénes eran más apegados a la familia, quiénes eran más desapegados, etcétera. Se me hizo muy Sí, interesante. sí, la grafología es el estudio de las firmas, justamente, lo que les comentaba. Y como tu dibujo representa tu personalidad, también tu firma. Si tú enmarcas o le pones un círculo, quiere decir que tienes ciertos apegos, etcétera. O sea, la grafología es el estudio de las firmas de manera especial y sí puedes saber la personalidad de las personas. De hecho, hay muchas teorías. Yo estudio semiología y conforme las personas se comportan, puedo identificar si es una persona que tiene cierto apego o que tiene cierta conducta. Entonces hay muchas cuestiones que en la vida diaria te hablan de la personalidad de cada individuo. Hay muchas estrategias que puedes utilizar. Entonces, sí, todo un poco de estos estudios lo pueden encontrar como un resumen de lo que es. Yo les recomiendo que si están interesados más en algún tema, con gusto les puedo dar algunas escuelas donde dan ciertos cursos. El RH es increíble, es apasionante. Hay tantas formas de saber de las personas, desde una firma, con una prueba, estudiando semiología, observando a las personas. Entonces, cuando vas a una entrevista, el reclutador se vale de muchas herramientas, ¿no? Desde observarte, ver cómo hablas, cómo te mueves, cuáles son tus gestos, hasta tu firma. Entonces, yo creo que si ustedes se quieren dedicar al RH, investiguen un poco más del tema, pero si no quieren dedicarse al RH, simplemente preparen mucho más sus entrevistas para que puedan ser más efectivas. Ya vieron que con observar más al reclutador, con tener un poco más de herramientas, podemos tener unas entrevistas mucho más efectivas. Y sí,
hay tanta información que puedes empezar hay muchas páginas ahora con tanta información en la red que te hablan sobre las firmas. De hecho, si ustedes lo buscan en Instagram, hay una persona que le mandas tu firma y él te dice lo que significa. Entonces, hay un montón de información ahora en la red que puedes acercarte como de manera solo práctica o cursos para que tú puedas saber test psicométricos, que puedas saber como toda la parte de las proyectivas y cómo interpretarlas, eso también está muy padre. Pero para la cuestión de las entrevistas, creo que no es necesario profundizar tanto, sino que ustedes sepan cuál es su finalidad y cuáles son los tips para que ustedes puedan resolverlas de manera más adecuada. Por allá había una última pregunta. Sí, bueno, dicen que las pruebas de grafología son subjetivas porque pueden buscar lo que hay en internet y ocultar ciertas cosas. Ajá. Y son Sí, igual que complicadas las, de, ay. perdón. Y son complicadas de interpretar porque Sí, se falsear. ajá, sí, es verdad. Las pruebas que son basadas en dibujos o en una firma o que no tienen como una estructura son muy subjetivas. O sea, dependerá mucho de quién sea la persona que las lea. Entonces, yo no recomiendo que sea solamente el análisis de la firma y ya te contrate. Recomiendo que sea una mezcla, ¿no? Que tenga una buena entrevista y que tenga un buen test, si tú decides hacer un buen test y un acuerdo de cómo pueden trabajar en equipo. Entonces creo que más que ponernos a investigar todas las firmas y eso, podemos hacer como una buena negociación si desde el inicio elegimos adecuadamente a las empresas donde nos postulamos. Pues bueno, hasta aquí viene lo de los tips de las psicometrías. Estos simplemente son algunas recomendaciones que les hago, que les he venido diciendo. Apréndete tu currículum, consejos. Me ha pasado mucho que cuando entreno a alguna persona para tener su entrevista está tan nerviosa o desconfía tanto de sus habilidades que se bloquea. Entonces, no hay otra cosa que resaltar y recordar todo lo que han hecho para tener entrevistas efectivas. Recuerden sus logros. Antes de ir a una entrevista, siempre lean su currículum y recuerden todo lo que han hecho. Ajá, no lean una vacante y digan, pero esto no tengo. Si no tienen eso, búsquenlo en internet, busquen información, pero no se queden con lo que no saben. Resalten muchísimo lo que sí saben. Repasa un día antes todas tus habilidades y logros que has tenido, lo que les comento. Prepara cada detalle de la entrevista. Ya les di 25 preguntas más, unas adicionales. Preparen cada uno, pónganse a escribirlas y vean qué pueden sacar de ventaja. Arregla tu ropa un día antes. ¿Saben qué pasa? Que si no la arreglas a la mera hora, no tiene un botón, el saco está arrugado, algo pasa, el vestido que querían, tuvo un hoyo, se atoró, algo puede pasar de manera que no previste y llegar tarde. Eso de llegar tarde te puede arruinar todo. Entonces, preparen todo un día antes. Ve tranquilo, el entrevistador también espera que seas el candidato y que seas el candidato adecuado. Si quieren, con mucho gusto les comparto la presentación también si les sirve y el video también. Podemos practicar con la metodología STAR. Sí, esa metodología está padrísima, ahorita la vemos. Arregla tu ropa un día antes, ve tranquilo. Usa cada frase en modo positivo. Es decir, lo que les comentaba ahorita. Salí de la empresa por esta situación, pero platicado de una manera más objetiva, no con enojo, no con el drama, sino pasó esta situación, decidí esto, ¿ok? Pregunta al entrevistador lo que les comentaba, ¿qué tendría que hacer para desempeñar bien mi trabajo? O frases que le permitan al entrevistador visualizarte en el puesto. Eso es lo que les podría decir. Y sí, la metodología STAR es mucho pues para objetivos, para los FODAS, para tus habilidades. Puedes aplicarlo, sí, sí, creo que vendría bien como
ponerte tus metas y hacerlas, ponerles un tiempo, que sean medibles, etcétera. Sí, la metodología STAR es más bien como para calificar, recomiendo yo. Esa metodología se usa mucho para evaluar a personas, para poner objetivos, ¿vale? No, no tanto para entrevistas, pero sí es una metodología que se usa mucho. Y pues prácticamente sería todo. Hemos concluido. Si tiene alguien algún comentario. Bueno, voy a pasar a la lectura del reconocimiento rápidamente. Gracias por sus comentarios. Bueno, el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el siguiente reconocimiento. Ay, Ay, ¿sí se perdón. ve? Ya no. Sí. Ok. Otorga el presente reconocimiento a la maestra Diana Aguilar Hernández por impartir el taller Reclutamiento, las claves para ser contratado, claves para tener una entrevista laboral exitosa, el 13 de octubre de 2022, con una duración de 2 horas, Ciudad Universitaria, a 13 de octubre del presente año, por mi raza hablará el espíritu. Muchas Pues le gracias. agradecemos a todos por su presencia, a la maestra Diana por la interesante plática que nos dio y pues esto sería todo de nuestra parte.